Este hombre ya no es solo el símbolo de su equipo. Es la encarnación misma de toda la liga, de la Major League Baseball. Los Dodgers han asegurado su pase a la Serie Mundial por segundo año consecutivo, logrando una barrida de 4 juegos en la serie de campeonato de la liga. El jugador más valioso de esta serie no podía ser otro que el histórico fenómeno de 2 vías, Shohei Ohtani. Con una sonrisa que irradiaba la confianza de un campeón, Ohtani levantó el trofeo de MVP. Cuando se le preguntó si su actuación como lanzador o como bateador le había brindado mayor satisfacción, su respuesta encapsuló su mentalidad de superestrella. Ambos se sienten increíbles. El apoyo de los aficionados me dio mucha fuerza. Recibo esto en representación de todos, y ahora solo quedan 4 victorias. Daremos todo para conseguirlas. El estadio explotó en aplausos, y Ohtani, con su habitual ligereza, concluyó: «Esto es algo que ganamos todos juntos. Vayamos por esas 4 victorias, y que esta noche puedan beber un buen trago». La sala de prensa estalló en carcajadas. Ohtani, siempre consciente de su impacto global, dedicó unas palabras a las futuras generaciones. Si con esto, los jóvenes de todo el mundo piensan, el béisbol es divertido, estaré feliz. Lo que presenciamos fue un espectáculo sin precedentes. Ohtani alineó como abridor y como primer bate. En el montículo, lanzó la apertura más larga desde su cirugía del codo derecho, dominando durante 7 entradas inmaculadas con 10 ponches. En el plato, conectó 3 cuadrangulares, incluyendo un batazo épico de 143 metros que abandonó el estadio. A pesar de ceder una base por bolas al primer bate, rápidamente se recompuso, retirando a los siguientes 3 por la vía del ponche, ingresando de inmediato a su zona de dominio. En la parte baja de la primera, en su primer turno al bate, conectó un slider a la perfección, mandando la bola a las gradas del jardín derecho. Fue un autorrespaldo espectacular. Un lanzador de los Dodgers bateando un jonrón en la postemporada. Un hito histórico para la franquicia, pero para Ohtani, solo un prefacio. Mientras se dedicaba a acumular outs con una velocidad y un ritmo impresionantes, llegó su tercer turno en la 4ª entrada. Esta vez fue un slider interno lanzado por un derecho lo que destrozó. La pelota impactó directamente en el techo sobre el nivel superior del jardín derecho. 143 metros. Un cañonazo descomunal. El banquillo, incluido el manager, se llevaba las manos a la cabeza en incredulidad. El éxtasis en el Dodger Stadium era incontrolable. Ohtani regresó al montículo en la 5ª, retiró a los 3 bateadores, asegurando virtualmente la victoria en postemporada. En la 6ª, alcanzó la doble cifra de ponches. Subió para el 7º, la entrada más larga de su recuperación, y aunque permitió una base por bolas a Yelich y un sencillo a Contreras, el manager Dave Roberts salió para relevarlo. Ohtani mostró frustración por no poder terminar, pero el estadio lo despidió con una ovación de pie. Y justo cuando pensábamos que la jornada había terminado, en la parte baja de la 7ª, Ohtani castigó un lanzamiento, enviándolo a lo profundo del jardín central, sobre la pantalla, para su tercer jonrón de la noche. Un golpe que aniquiló cualquier esperanza restante del rival. Ante esta actuación que, sin duda, perdurará en la memoria colectiva del béisbol, las reacciones de las leyendas de la MLB no se hicieron esperar. Randy Johnson, el coloso zurdo de 303 victorias, declaró a la prensa de Seattle que la actuación de Ohtani había demolido los límites del béisbol. Johnson lo calificó como una presencia que trasciende a Babe Ruth. Vi ese juego y me quedé estupefacto. Lanzar, batear y ganar. Que exista un ser humano capaz de hacer eso con tal perfección en la postemporada
es algo que aún no puedo creer. Llevo décadas viendo béisbol, pero nunca pude imaginar, ni siquiera en mis sueños, una realidad donde el abridor batea un jonrón, luego 2 más, y domina con 10 ponches. Shohei Ohtani se ríe de la palabra límite en el béisbol. En el momento en que vi los 3 ponches consecutivos en el inicio, supe que estaba en la zona. El corte de la bola, el tiempo de liberación, todo era perfecto. Y después, verlo en el plato batear el jonrón al primer turno. Aquello no fue una declaración, fue una ejecución. Johnson analizó el segundo jonrón, ese batazo épico que abandonó el estadio en la 4ª entrada. Se me erizó la piel. Aquello no era solo un jonrón. Al escuchar ese contacto, me levanté del asiento instintivamente. Más que fuerza bruta, era la belleza del timing y la conexión corporal llevada al extremo. El momento en que la pelota abandona el bate hasta que llega a las gradas es un instante. En ese instante, todo el estadio se queda en silencio, seguido por una explosión de júbilo. Esa imagen es la cumbre del deporte. El tercer jonrón en la 7ª fue la señal del fin. Un golpe simbólico que otorgó la desesperación total al oponente y confirmó la victoria de los Dodgers. 3 jonrones en día de picheo, 0 carreras permitidas, 10 ponches. Esto no se puede medir con estadísticas. El béisbol como deporte está fusionado dentro de su cuerpo. Cuando yo jugaba, Babe Ruth era tratado como una leyenda inalcanzable. Pero ahora es diferente. La realidad de Shohei Ohtani está superando esa leyenda. Si Ruth hubiera visto este juego, diría, por favor, dejen de compararme. Así de perfecto fue Ohtani hoy. Sammy Sosa, el slugger de 609 jonrones, declaró a la prensa de Chicago que la noche de Ohtani era más allá de la respiración humana y que superaba gestas históricas como el juego perfecto de Don Larsen. Es increíble que se permita jugar partidos así. Históricamente, el mejor juego de postemporada era el juego perfecto de Larsen en 1956. Pero lo de Shohei Ohtani hoy lo superó. Sin duda, es el momento en que la historia de las grandes ligas se ha reescrito. 10 ponches, 3 jonrones. Y todos fueron batazos monstruosos de más de 130 metros. He visto grandes momentos en la postemporada, pero nunca un dominio como este. Larsen se convirtió en leyenda por ese juego. Pero Ohtani es diferente. Él ya está en el centro mismo de la leyenda. Es un hombre que completa el béisbol por sí solo. Domina el juego como lanzador y aniquila la esperanza del rival como bateador. Yo he sido campeón jonronero y sé lo difícil que es conectar ese tercer cuadrangular al jardín central. El lanzador estaba completamente a la defensiva y aún así, Ohtani lo terminó con técnica, no solo con fuerza. Eso es un verdadero bateador de poder. Y en el montículo, mantuvo ese corte de bola incluso después de 100 lanzamientos. Parecía tener energía ilimitada. Derek Jeter, el capitán de los Yankees y 5 veces campeón de la Serie Mundial, destacó el liderazgo y la mentalidad de Ohtani. La actuación de esta noche es la personificación de lo que significa ser un catalizador para la victoria. Sharon. Su juego tiene un peso que las estadísticas no pueden capturar. 3 hits permitidos, 10 ponches, 0 carreras en 6 entradas. Cada lanzamiento llevaba una intención. Lo que se siente al verlo es que él no solo quiere ganar, sino que le importa el cómo ganar. El jonrón en el primer turno como primer bateador marcó la pauta del partido. Tomó la doble responsabilidad de ser el abridor
y el primer bate, y la convirtió en fuerza. Cuando conectó ese slurve a la perfección, todo el equipo se concentró. Eso no fue solo un punto, fue la declaración: yo voy a dominar este juego. Jeter se enfocó en el aspecto mental. Cuando Dave Roberts dijo que no podrían ganar la Serie Mundial si Shohei no subía su nivel, la presión debió ser inconmensurable. Pero él la aceptó y respondió con una sonrisa. ¿Entonces cree que si bateo, ganaremos? En esas palabras se condensa todo lo que es Shohei Ohtani. Convertir la presión en fuerza y dar seguridad a su entorno. Eso es una verdadera estrella. El legendario lanzador Pedro Martínez, 3 veces ganador del Cy Young, elogió la actuación como una obra de arte de dominio unipersonal y vio en la conexión entre Ohtani y el cerrador, Roki Sasaki, el símbolo de una nueva era, un japonés liderando la cumbre de la MLB. Hacía mucho tiempo que no veía un partido tan perfecto. Ohtani, Sasaki y los Dodgers. La convergencia de estos 3 elementos creó un fenómeno que trascendió el béisbol esa noche. 10 ponches, 0 carreras y 3 jonrones, todos de más de 130 metros. Ohtani no fue un jugador, fue un equipo entero en sí mismo. Su lanzamiento marcaba el ritmo, su swing decidía la victoria. Él encarna la esencia del béisbol: picheo y bateo. Todo en una persona. Carón, su pitching fue impecable. Después de la base por bolas inicial, vinieron los 3 ponches consecutivos. En ese instante, la batuta del juego estuvo completamente en sus manos. Sharon. Su fastball. El corte de sus lanzamientos rompientes. Su control. Él es un power pitcher y un artista al mismo tiempo. Usó el tiempo, el punto de liberación y la mirada para manipular al bateador. Había calma, no miedo, la madurez de un maestro. Y en el bateo, el jonrón de la primera entrada fue una declaración de intenciones. El batazo que abandonó el estadio fue el símbolo de la destrucción, que hizo que el rival se diera cuenta de que no había competencia. El tercero fue el punto final que bajó el telón de la contienda. Él es un lanzador con la presencia de un bateador que trasciende la élite. Él ha hecho realidad la leyenda de 2 vías de Babe Ruth en el béisbol moderno. Pero Martínez concluyó que lo especial del juego no fue Ohtani solo, sino el final. El encargado de cerrar fue Roki Sasaki. El joven as tomó el relevo del flujo creado por Ohtani. Una recta de más de 160 kilómetros, un splitter descomunal. Silenció a los bateadores en apenas unos lanzamientos y selló la victoria del equipo. En ese momento lo tuve claro. La era en que los japoneses dominarían la cumbre de las mayores no es futuro, es el presente. Ohtani está enviando un mensaje a la próxima generación, a talentos como Sasaki. No teman a lo imposible. Su presencia no es solo un éxito individual, es un faro de esperanza. Él no teme a la presión, la convierte en su combustible. Esto es la esencia de un campeón. Mientras estos dos vistan el mismo uniforme, los Dodgers no serán solo un contendiente fuerte, serán el futuro del béisbol. Una actuación de leyenda. Ohtani Shohei ya no es el mejor jugador de la actualidad. Es simplemente el jugador más grande en la historia de las grandes ligas.